Al momento de realizar un estudio estadístico o trabajar con estadística, generalmente lo que uno va a obtener son datos que, vistos de forma práctica, para uno es como un conjunto de números, que es lo que se obtiene en el resultado. Para ese conjunto de números, en general, en estadística uno puede definir algunos conceptos que tienen que ver con fórmulas o simplemente identificar el rol del dato, de algún dato en el grupo total. Por ejemplo, el mínimo es el dato menor, la palabra lo dice. El máximo es el dato mayor. La moda es el dato que más se repite. El recorrido es el máximo menos el mínimo, o sea, el más grande menos el más pequeño. Y la media aritmética, que es lo más similar a una fórmula, o es lo único que en realidad vamos a hacer algún procedimiento aquí matemático. Esto es algo que a veces se llama también promedio. Es el nombre de hecho más común, promedio. Es lo que se calcula cuando uno calcula las notas de cuando uno estudiaba en el colegio y todo esto. Sin embargo, digamos, el nombre más usado en el examen es media aritmética. La media aritmética tiene este símbolo, es una X con una línea arriba. ¿Y qué va a ser? Va a ser igual a una división. Va a ser la suma de los datos dividido entre el número de datos. Para explicar esto, aquí abajo puse un pequeño grupo de datos donde voy más o menos poniendo el rol de cada dato o de cada uno de esos conceptos. Voy a interpretarlo según ese grupo de datos. Aquí están el 1, 1, 1, 3, 3 y 15. Hay 6 números. Entonces vamos a ir uno por uno viendo el concepto. Por ejemplo, el dato menor. Y el dato menor, el mínimo, en ese caso sería el 1, es el dato más pequeño. El dato mayor es el dato más grande. En este caso sería el 15. La moda es el dato que más se repite. En ese grupo, el 1 aparece 3 veces. El 3 aparece 2. Entonces el 1 sería la moda. Algo importante es que, por ejemplo, si el 3 también apareciera 3 veces, no habría moda. No tendría. Porque si hay uno que aparece 3 y otro también aparece 3 veces, es decir, no hay uno que aparezca más que otro, no, simplemente no aplica el concepto. No hay un dato que se repita más. Es decir, no pueden haber dos modas, ni tres, mucho menos. Eso es importante porque no siempre va a existir, pero generalmente lo que uno usa para diferenciarlo es eso, el que más se repita. Si no hay ninguno que se repita más, o sea, varios que se repitan la misma cantidad, no funcionan como moda. El recorrido es el máximo menos el mínimo. Es una resta. El máximo en este caso es 15. El mínimo, 1. Entonces sería 15 menos 1, 14. Hasta aquí ven que estos 4 primeros son algo bastante sencillo en realidad. Ahora vamos a ver el promedio, que es la suma de los datos entre el número de datos. Voy a poner una línea y arriba voy a poner los datos sumados. 1 más 1 más 1 más 3 más 3 más 15. Y abajo, eso es la suma de los datos. Todavía no lo voy a aplicar. Abajo vamos a poner el número de datos. ¿Qué es el número de datos? Es básicamente cuántos datos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 números, son 6 datos. Entonces el número de abajo son 6. Ahora, a la hora de realizar esta suma, es decir, 1 más 1 más 1, 3. Más 3, 6. Más 3, 9. Y 9 más 15, 24. Es decir, esto es 24 entre 6. Y 24 entre 6 sería...
parece que sería... Tiene sexta. 4. Duré demasiado para hacer una división. Sí, 24 entre 6 es 4. Entonces el promedio es el 4. ¿Qué es el promedio? ¿Cuál es su función dentro de las fórmulas? Es como dar un representante, por así decirlo, un representante medio ahí de, de los datos. ¿Por qué da 4 si hay un 15, por ejemplo, que es un dato bastante muy distanciado del 4 con respecto, por ejemplo, al 3 o al 1? Es porque abundan más números pequeños. El 15 es solo un dato aislado que está ahí, pero en realidad el 1, 1 y el 3 son, son números mucho menores que el 15. Por eso el promedio tiene sentido de que tienda más hacia donde hay más números, porque en realidad eso es lo que va a mandar en el promedio. Y no es algo tan complicado para nada, porque, o sea, lo que hay que hacer es sumar los datos y dividirlo entre el número de datos. En ese sentido, por ejemplo, la calculadora puede ayudar en octavo o en séptimo. Uno sí tendría que hacer la operación, pero no es una operación tampoco muy complicada.